Hola, ¿cómo estás? Soy Viviana Guayo Maruri y te doy la bienvenida al podcast Más allá de la apariencia, nombre que nace de mi libro lanzado en el 2021. En este espacio abordaremos algunos temas de mi libro como las creencias limitantes, imagen personal, etiqueta y comunicación. Además, tendremos momentos para contar anécdotas, experiencias y entrevistas que expandan tu desarrollo personal y profesional. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Más allá de la apariencia. Hoy tenemos un tema buenísimo, me encanta, se llama El arte de sintonizar contigo. Y para este episodio tengo una invitada de lujo, María Fernanda Vaquerizo. Ella es psicóloga clínica y ella nos va a hablar un poquito sobre la importancia de la salud mental y el arte de sintonizar con uno mismo. Sabemos que para cumplir nuestras metas y sueños, una mente optimista que sepa canalizar nuestras emociones es fundamental. Entonces, María Fernanda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué placer poder conversar contigo. Por favor, si nos quieres contar algo sobre ti para que nuestra audiencia te conozca un poquito más. Hola Vivi, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy muy contenta de compartir este tema que cada día, no sé si piensas lo mismo, tienes la misma perspectiva, se convierte en una prioridad. Aparentemente o presuntamente, a partir de la pandemia, esos temas de bienestar, de salud mental, tuvieron mayor auge. Y creo que hay que sacarle el lado bueno de esta crisis que todos vivimos, porque de alguna manera nos ayudó a centrarnos también en aquellos aspectos emocionales que capaz los dejamos por alto y que si los atendemos con tiempo, nos ahorramos muchas situaciones emocionales. Así que para mí es un placer también compartir contigo y muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Soy psicóloga clínica, realicé un máster en ciencias de la familia y hoy en día también he incursionado en temas de atención plena, cómo aprender a relajarnos frente al estrés, porque también en un momento de mi vida viví una situación similar de estrés crónico. Entonces esto me ayudó a indagar más en estos temas, capacitarme y que sea un plus para los pacientes de poder brindarles estas herramientas en momentos de estrés o de tensión que a veces nos nublan nuestra manera acertada o sensata de actuar frente a alguna situación conflictiva que se nos esté presentando o de mucha angustia. Claro, por eso nadie mejor que tú para conversar sobre este tema, porque sí, es una realidad. Yo coincido contigo en que cada día vemos, leemos sobre muchos casos de depresión, de ansiedad, de problemas de salud mental. Incluso vemos famosos que ya se han sincerado, porque sabemos que una cosa es lo que vemos en redes, pero nadie sabe puertas adentro qué es lo que pasa en la vida de un individuo, qué es lo que pasa en la vida de una persona. Entonces, normalmente vemos lo bonito, lo positivo, y este tema antes era un tabú, porque bueno, tú sabes que antes, Exacto. si hablabas de esto, es como, pero ponte tu parte. Y me parece bien que ya se esté hablando sobre este tema, sobre todo que haya profesionales como tú, ¿verdad?, dedicados a ayudarnos, porque yo sí pienso que si no hay salud mental, no hay nada más. O sea, no hay nada, porque puedes tener hasta Es el la dinero, puedes base. tener, pero sí, es la base de todo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero hacerte algunas preguntas para ir nutriéndonos y enriqueciéndonos sobre este tema que, de verdad, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que nos hemos desvelado o que hemos tenido una situación de estrés o que hemos tenido una situación de ansiedad. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tema? Así que primero, Mafer, quiero que definamos qué es la salud mental, con tus palabras, sencillito, para que todos entendamos y tengamos súper claro qué es la salud mental. Voy a mencionar lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus capacidades. Es decir, que una persona pueda afrontar las vicisitudes que se le presentan en la vida de una manera más fructífera. Y esto ocurre en el ámbito personal y social. Y cuando tú conoces este estado de bienestar, te permite también mejorar las relaciones con los demás. Claro. Y esto basándonos en que nadie tiene una vida perfecta, donde no hay ningún Correcto. inconveniente, donde nada te afecta. Entonces, a pesar de lo que te pase, no es como negarlo, sino saber cómo
canalizarlo, ¿verdad? Correcto, es el cómo. El Porque yo cómo. puedo tener, exacto, que aquí incluye la asertividad, son todas estas habilidades que las vamos con el tiempo conociendo, practicándolas. Eso también implica la disciplina, porque a veces estamos viviendo también en una época donde deseamos que todo sea rápido, instantáneo, pero el ser humano se desenvuelve de una manera distinta. Somos mundos con diferentes historias, bagajes, miedos también, porque a veces el miedo nos paraliza y todo eso lleva un tiempo. Por eso es que también hoy en día escuchas bastante, sigue tu ritmo y evitar las comparaciones, porque la comparación también es Claro. muy dañina a la larga, nos paraliza. Entonces, este tema de seguir tu ritmo, de conocerte, es fundamental como parte de tu bienestar y parte de tu salud mental. De honrar tu proceso, porque yo sí coincido que muchas veces nos comparamos y Pepita ya tiene y eso te frustra porque ella lo logró, yo no lo he logrado. Entonces sí pienso que es importante lo que tú dices de honrar nuestro proceso, nuestros tiempos, saber que no somos iguales a los demás. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos enfocados en algo y sabemos que hay situaciones externas que a veces no podemos controlar? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede este evento no esperado? Tú esperabas, tenías todo planificado y de repente, no sé, pasa algo, un evento que, que hace que tu mente se empiece a preocupar, que se empiece a angustiar. Que Yo pienso que es normal que ante una situación, no sé, pues me invento, te iba a salir un negocio, ya estaba, pero 98% seguro cuáles eran las posibilidades que fallen, pero de repente falla. Algo falla y con ese negocio que tú ya habías hecho muchos planes que ibas a ayudar a mucha gente, familias que dependían de ti, bueno, situaciones que pasan, como mira la pandemia, eh, y nuestra mente empieza a jugarnos una mala pasada, empieza Así a es. pensar en lo que todavía no está pasando, en el peor escenario, porque yo sí creo que esto del ser humano tendemos a pensar en lo negativo, o sea, como que de manera general tendemos a, ¿y ahora? ¿Y qué va a hacer? Entonces, no sé si tú coincides con eso, cuéntame tu punto de vista y qué podemos hacer en esos casos, qué podemos hacer en las situaciones en las que algo sucede y nuestra mente ya empieza a jugarnos esa mala pasada. Exacto, sí, coincido contigo, son los cambios. Los cambios nos asustan a todos nosotros, porque hay una frase que tampoco nos agrada al inicio, que nos saca a nuestra zona de confort, nos ayuda a replantearnos lo que tú mencionabas, lo que estaba ya establecido. Entonces, para tratar de hacer más, ir siendo exacta, para ser exacta, en este proceso, porque es un proceso, a cada uno le lleva su tiempo ir pasando todas estas etapas. En primera instancia, aterrizar el problema, o sea, es decir, identificas el problema o el miedo que está surgiendo. Una vez que lo tienes identificado, digo identificarlo porque a veces nos surge un problema y nos abrumamos de otras cosas más. Entonces, ese único problema ya se convierte en 2 o 3 o 5 problemas a la vez. Tu mente te hace toda esa jugada. El otro día estaba conversando con una amiga y, y no sé si te pasa, pero te levantas en la madrugada y todo lo ves más grande, todo lo ves oscuro, bueno, obviamente estamos de noche, pero mentalmente lo ves más oscuro todo. Es Sí, decir, cuando hay un como que problema, todo ¿por qué en la madrugada lo en la exageramos? madrugada, Porque el cerebro ya exacto. paró, ¿no? Qué Pero bestia, no es sí. solamente ese problema, ya son otras aristas que van saliendo. Entonces ya es como que se vuelve una masa que te paraliza tus pensamientos. Entonces, una vez que identificamos el problema actual, aquí viene la segunda parte que es manejar los mensajes internos que tenemos. Es la prioridad. Aquí me parece que es lo fundamental o lo relevante. Aterrizar estos pensamientos, por ejemplo, comenzar a decirse uno mismo, voy a observarme, no voy a dejarme llevar por este pensamiento negativo. Ya pasé por una situación similar, ¿por qué no voy a encontrar solución esta vez? Esto es un mal momento, ya va a pasar, o es un momento incómodo. Es decir, aceptas esa emoción. No le pones un bloqueo o una traba, sino que no le pones resistencia. Porque al principio las emociones que surgen son miedo, intranquilidad, angustia, pero eso no se queda perennemente si comienzas a encontrar este primer punto de como un estado más ecuánime. Es el primer paso para llegar a ese centro.
vas estableciendo las prioridades. Y ya cuando vas en este tránsito, empiezas a encontrar otras perspectivas de lo que te está pasando. Y finalmente descubres las soluciones o las posibilidades que puedes tener ante un conflicto. Pero todo esto es un recorrido, no es de una semana a otra. Porque hablamos de lo que hablamos al inicio, o sea, el ser humano necesita su tiempo, quizás unos lo pueden resolver más rápido, otros no, y esto no nos hace ni buenos ni malos, sencillamente respetar el proceso de cada uno. Así Pero es. eso Y sería hay, sí. no, perdón que te interrumpa, te decía, hay personas que lo pueden hacer solos y hay personas que necesitan hacerlo con ayuda. Porque yo, o sea, no sé, mi abuelita siempre me decía, para todo hay remedio menos para la muerte. Entonces, yo creo que cuando estamos enfocados en un problema, no vemos más allá, porque esa angustia, ese miedo que tú dices, esa desesperación, no nos permite ampliar nuestro campo de posibilidades. Pero cuando de repente, como tú dices, ya hemos pasado por todo esto, identificar, empiezan a llegar posibles alternativas que nos hacen trabajar esa emoción. Y como te decía, hay personas que lo pueden hacer solos, pero hay personas, y seguramente tú tienes muchos pacientes que tal vez por eso te buscan. Yo un poquito, obviamente no trato nada en salud mental, pero como coach ontológico, las típicas problemas que no son tan fuertes, que el trabajo, que no sé qué hacer, cómo descubrir mi pasión, y uno hace preguntas para que la propia persona identifique y se dé cuenta que sí, que efectivamente hay más opciones. Por ahí va, ¿verdad? Correcto, o sea, y el punto final es que construyes, me gusta mucho utilizar la palabra construir, construyes Ujú. una nueva actitud, o sea, es decir, como puedes ver un antes y un después. Este problema lo inicié con esta emoción, en este estado emocional, y ahora, bueno, pude escalar, y eso es un logro. Aquí viene la parte de reforzar tu autoestima, puedo con mis capacidades, o sea, lo que en un momento estas creencias limitantes o negativas te podían haber hecho una mala jugada, tuviste o uno comienza a crear las herramientas para convertirlas a tu favor, las transformas. Y se nota un cambio en uno, la tranquilidad, o sea, estás mucho eh, más ecuánime, me gusta utilizar mucho ese término, y puedes resolver las situaciones con mayor objetividad. Entonces, el ver esta espiral es muy emocionante y muy gratificante, más que emocionante, muy gratificante, porque ahí te das cuenta, bueno, voy trabajando en mí, me gusta utilizar también la palabra voy evolucionando, cada problema, cada crisis es una oportunidad, y ya esa crisis se convirtió en una nueva etapa de vida, una nueva faceta, donde tú ya te sientes más a gusto contigo mismo. Me gusta eso que dices, que cada crisis es una oportunidad para evolucionar. Me encanta, ¿no? Es como Sí, cambias la perspectiva y cambias la emoción también, ¿no? Porque empiezas a verlo como una oportunidad. Mira, sí, post, perdón, me ibas a decir algo, sí. sí, quizás está relacionado con lo que vamos a conversar en el siguiente tema, pero las pausas son tan importantes porque, como te dije al inicio de la entrevista, estamos acostumbrados a vivir tan acelerados en la cultura del ya, que también se escucha, ¿no? Entonces, ok, hay que aprender a hacer pausas, ¿no? Hay momentos en la vida que, por supuesto, vamos mucho más, estamos fuertes y podemos seguir adelante con mayor energía, más actividad, pero si hay una crisis, eh, somos humanos y es natural estar en esos días que no nos provoca hacer absolutamente nada, ¿no? Y más bien es una especie también de descanso para el cuerpo, aprovecharlo para descansar y decir, ok, me voy a tomar este tiempo para buscar las soluciones que a mí me funcionen, porque a cada uno le funcionan distintas posibilidades o soluciones. Claro, cuando dices que es natural, es esto de normalizar, que no todos los días vamos a estar felices, contentos, nunca pasa nada, cualquier situación que venga a mi vida la resuelvo de la mejor manera. Es como normalizar, que justamente como seres humanos y como la película Intensamente, todas las emociones son necesarias en nuestra vida, ¿no? Entonces, si un día estás Así triste, es. como lo que tú dices, aprender a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Cuando tu cuerpo te pide descanso por salud mental o cuando te lo está pidiendo por vagancia porque no quiere salir de la zona de confort, ¿no? Es como Hay una aprender a gran, escucharte. claro, Hay una gran diferencia porque a veces también puedes decir, todos los días mi cuerpo me pide descanso y en realidad ya es porque no quiero hacer nada, como aprender a escuchar.
Correcto, Mira, exacto. de ese tema justamente que conversamos, yo me encantan los posts que tú subes, que por cierto, síganla, pues ya ella Gracias. nos compartirá las redes, porque tienen muchísimo valor y de verdad, de temas que, o sea, tal vez no nos pasen a nosotros, pero sí a un familiar o a alguien cercano y a veces no sabemos, solamente compartiendo un mensajito a quién podemos ayudar. Y yo he visto que en tus posts tienes el hashtag sintoniza contigo. Entonces me gusta cómo suena, yo me Sí. hago una idea de lo que es, pero cuando tú usas estas expresiones sintoniza contigo, ¿qué mensaje quieres transmitir exactamente? Aprender a vivir en bienestar, tratarte bien emocionalmente, porque de ahí parte el buen trato hacia uno, no de afuera hacia adentro, sino cómo estoy yo adentro emocionalmente. Para mí se me hace mucho más fácil encontrar en el exterior las cosas que me hacen a mí feliz, pero de nada me sirve construir algo si adentro no tengo como que los pilares establecidos. Conocerte, el autoconocimiento para mí es muy importante, lo inculco, es parte de como mi filosofía de vida, incluso con los pacientes, los llevo a eso, ¿no? Bueno, parte de la terapia es eso, conocerte un poco más, no un poco, bastante. Y de ahí, pues, lo que hablábamos hace un momento, saber que hay días buenos y hay días no tan buenos. Y aquí está la clave, en estos días no tan buenos, que ya aprender, cuando te conoces, aprendes a afrontar estos días. Yo puedo amanecer un día mal, triste, no sé, desanimada, con poca energía, pero no significa que mi día tiene que culminar así. Yo puedo ir haciendo cosas durante el día. Como comentaba en una historia una vez, a todos nos pasan cosas todos los días, o semanas sí, semanas no. Entonces, yo en este trayecto no tengo que terminar necesariamente mal, sino cuando me conozco, voy comenzando a practicar herramientas, me doy un tiempo para mí. Si yo estoy bien con mis familiares, con mis hijos, con mi pareja, en mi trabajo. Entonces, es muy importante saber que estos días no tan buenos, es lo que hablábamos hace pocos minutos, son necesarios para el descanso, para replantearme, a ver cómo estoy pensando, uy, actúo de esta manera, puedo hacer un freno de estas actuaciones o de esta manera de las acciones que estoy tomando, que veo que no me funcionan, las puedo cambiar, las puedo mejorar, las puedo transformar. O sea, el punto clave son en los días no tan buenos, ahí es donde me conozco más, porque estar feliz y estar bien, eso es fácil, o sea, en el día a día está, qué chévere, todos queremos estar así y esa es la idea también, pero hay momentos en que no sabemos cómo manejar la frustración y nos da miedo el dolor. Esa parte es fundamental también. Y a veces yo no digo que tenemos que sufrir y estar con dolor todo el tiempo, no es que estoy promocionando eso, pero cuando llega, entonces nos toca aprender a manejarlo. Y hay una frase, hay un término que me gusta mucho también utilizarlo, es regresar a tu centro. Es como decir, ok, estoy pasando por esto, voy a calmarme, voy a buscar un tiempo para mí, para restablecerme y continúo. Es como un detente, respira y continúa tu camino. Algo así, ¿no? Sería como simbólicamente. Claro, para no perderte, me encanta. Oye, ¿y hay algunas actividades, ejercicios que puedas proponernos para esto de sintonizar con nosotros o regresar a nuestro centro? Sí, hay muchas. Em, la meditación es una de ellas, pero hay muchas maneras hay bastantes formas de meditar, porque la meditación, la palabra meditar a muchos les asusta. Pero si uno lo toma con calma y profundiza en la técnica, no es así tan complicado como a veces uno lo cree. Yo Sí, empecé porque no así, a por todos se nos ejemplo. hace tan fácil. No es Como tan cierra los ojos, fácil. cómo te desconcentras, perdón, te desconectas de verdad para poder estar en ese estado de meditación absoluta. Yo sugiero a alguien que quiere iniciar en la meditación y poderlo hacer en primera instancia con una meditación guiada. O sea, alguien que te vaya guiando estas voces que ya son grabadas, que elijas un tono de voz. El tono de voz para mí es primordial. La música de fondo también, porque a veces también hay canciones que te llevan a la tristeza. Entonces, si te lleva a la tristeza, ¿para qué? No hay que sufrir de por gusto, ¿no?
no te va a sacar de ese estado. Lo importante es que te saque de ese estado en el que está. Quizás el problema no se solucione, pero tú ya estás más calmado para poder encontrar las alternativas. Entonces, una de esas puede ser meditar, si eres más activo, trotar, caminar, bueno, hacer ejercicios, eso es básico. El otro día también comentaba, cuando tienes un problema muy fuerte, ponerte a meditar no va a ser tan efectivo, porque más bien puede ser contraproducente, porque tus pensamientos van a estar como una máquina, no van a operar, no van a parar. Más bien, lo que puedes hacer es progresivamente esa angustia o ese conflicto o ese malestar, irlo como sacando paso a paso, gradualmente. Por ejemplo, hacer la limpieza de una zona de tu casa, pero no de una manera desmedida, sino con el objetivo de que me voy a tranquilizar. Estás haciendo un movimiento. Salir a trotar, como decía en ese momento, caminar, y de ahí ya puedes hacer una actividad más tranquila, si quieres meditar, escuchar música relajante. Ahí ya va a ser más funcional esta parte meditativa o de reflexión también. Esas son unas de las alternativas. Escuchar música, si eso te conecta también. Leer también es una opción, pintar, algún hobby, o encontrar o retomar algún hobby que lo dejaste abandonado. Ese hobby que te saca de la noción del tiempo y que estás tan inmiscuido en la actividad que al final ya de la tarea, de la actividad que estás realizando, sientes satisfacción. Ok, ahora sí, retomo mis cosas, estoy en calma, ya puedo seguir mi camino. Son una de Algo las que te guste. alternativas. Exacto, tiene que ser algo que te guste, porque si es impuesto o es por seguir o por una novelería, no va a ser, no va a O tener el porque a Pepito mismo. le funciona, yo también lo hago. Claro, por ejemplo, si alguien me Exacto, dice a mí me funciona hacer postres, y yo creo que me voy a frustrar más porque no me va a salir. Claro, tiene que ser claro, algo que... sí, la creatividad, reactivar tu creatividad también, la creatividad en muchos sentidos, escribir, eh, si eres de los creativos, bueno, todos somos creativos realmente, no es que lo vamos bloqueando con el tiempo, pero la creatividad también ayuda mucho. Las manualidades, si es que es parte de tu destrezas, es importante incorporarlas. Todas esas actividades que quedaron abandonadas, retómalas, si es que en algún Eso momento quedaron que, abandonadas. eso que dijiste de escribir, que ya igual, yo sé que tú tienes algo sobre eso, pero quiero comentar Sí, lo que a mí me ha funcionado muchísimo. La verdad no pensé, pero desde que leí alguna vez en un libro de Miracle Morning de Hal Elrod, que él tiene su método Savers y cada letra es como todas las mañanas, silencio, afirmaciones, visualización, ejercicio, lectura y escribir. Pero escribir él decía con puño y letra. Yo decía, pero si ahora todo es digital. Pero cuando ya empecé a vivir la experiencia de escribir y anotar tus pensamientos, de verdad que para mí resulta súper relajante, terapéutico, pero ya vamos a conversar más sobre eso, porque yo sé que de hecho tú tienes un producto buenísimo que ayuda con este tema. Para no sí. salirnos de la línea de lo que estamos conversando, que me encanta esta parte de sintonizar contigo, volver al centro, todas estas recomendaciones que podemos hacer, ¿no? Igual yo creo que cada uno puede experimentar, ¿no? Que es eso que finalmente te da paz o te ayuda a manejar la situación de mejor manera. ¿Cuáles piensas tú que son los principales detonantes que evitan que sintonicemos con nosotros? O sea, el estrés, ya creo que todos lo sabemos, pero no sé, pues, ¿cuál puede ser otro detonante o algo que provoque ese estrés exagerado que haga que uno se nuble por los pensamientos y la angustia? Yo diría que las crisis vitales de un ser humano pueden ser estas, las rupturas de pareja, las rupturas emocionales, una mudanza también puede ser, un duelo, pérdidas, ese tipo de situaciones que son muy duras, son golpes, y entonces en primera instancia nos descuadran de nuestras rutinas, de todo lo que teníamos establecido. Son parte de los cambios bastante puntuales. Y podría ser que, además del estrés, este tipo de situaciones que son ya, se las llama como crisis vitales en un ser humano. De ahí, otros temas, las comparaciones, por ejemplo.
eso es un tema también crucial. Si tú te estás comparando constantemente, te vas a desconectar de tu ser. Ay, me gusta mucho utilizar esa frase también. No trabajas en tu ser, te olvidas de ti y la comparación es muy dañina. Tener una autoestima baja también te desconecta de ti, de tus cosas, de tus habilidades, tus capacidades. Más bien ahí es una buena oportunidad para fortalecer tu autoestima. Por eso son algunos de los parámetros que te van desconectando o dejas de sintonizarte contigo. Y lo importante, como dijiste, y volver al primer punto, identificar, ¿no? Para que eso no avance y luego no se haga una masa que empezaste con un pensamiento y se hicieron miles. Exacto, como te decía, un problema luego contagia, es como un contagio. Entonces ya piensas, uy, esto me pasó hoy, pero en el pasado también, entonces lo que es muy típico, tengo mala suerte, no me va bien en esto, entonces ya esos pensamientos son realmente dañinos. Entonces hay que identificar y enfócate en ese problema de ahí. Lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado, bueno, el pasado nos ayuda como una sabiduría para el presente, no para quedarnos estancados en el pasado, porque si no, se nos puede convertir en una depresión en algún momento. Y esto va en serio, o sea, si en algún momento no frenamos todos estos pensamientos, podemos terminar con una depresión o un estrés crónico que ya implica otros profesionales, ya la parte médica, porque los psicólogos, bueno, como sabemos, no recetamos, pero Ahí el ya psiquiatra, si ¿verdad? esto claro, sería el psiquiatra, ya la parte médica que haga su intervención respectiva. Si este dolor ya se convierte en un sufrimiento. Y eso suele pasar cuando estamos muy enfocados o aferrados al pasado y no salimos de aquel problema o de aquel recuerdo, porque a veces sufrimos por un recuerdo y no podemos sufrir por un recuerdo y no por lo que está pasando en la actualidad. Entonces traemos nuevamente al Vives presente ese anclado al recuerdo. pasado. Exacto. Como no superar Entonces, el pasado. sí, es primordial comenzar, como digo yo, a aterrizar, así como cuando tú planificas, uno planifica su semana o en la agenda, no sé, bueno, entonces eso me ayuda a tener claridad. Eso es también este término es muy importante. Si tengo claridad, sé hacia dónde ir, cuál es mi dirección. Y sientes como un alivio, yo lo asocio como un alivio en el pecho, como que, ay, puedo respirar con tranquilidad, ya sé lo que me estaba pasando. Y ya cuando tú encuentras el origen de lo que te estaba pasando, automáticamente vienen las soluciones. Hasta tu rostro cambia, sientes que tienes un peso menos. A mí me gusta utilizar también, tienes otra aura, o sea, es como que emanas ya más seguridad también. Otra energía también, ¿no? Porque la energía es contagiosa. Sí, también, Mira, sí, sí, qué totalmente. piensas de eso? Yo te quiero contar, y yo creo que sí lo he contado en otros episodios. Yo estoy muy conectada con esta onda de lo que tu mente cree, crea. O sea, yo siempre repito lo que pienso, siento, lo que siento, digo, lo que digo, hago. O sea, para mí todo parte de, y creo que alguna vez lo conversamos contigo, las creencias que Sí, tenemos. Entonces yo estoy muy en esta onda, no tienes idea, todos los cursos. A mí me encanta porque yo de verdad pienso que lo que tu mente cree, crea, por supuesto, porque te invita a tomar acción. Y yo respeto si alguien no comparte, pero es como a mí me ha funcionado esto, entonces yo siempre nutro mi cerebro con esto de manifestación y abundancia. Me encantan estos temas, ya me encanta este tema de la mente, por eso considero que es qué tan bueno. importante la salud mental. Ya, pero aquí viene la parte y algo, porque tengo, bueno, muchas maestras en este tema. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya, yo tengo toda la información y todos los cursos o todas las recomendaciones que, por ejemplo, tú nos estás dando, cómo sintonizar con nosotros. Entonces, en nuestra mente consciente, nosotros tenemos súper claro y súper identificado. Pero cuando te pasa algo, a pesar de que tú tengas la teoría y tú la quieres poner en práctica y tú estás diciendo, a ver, ya estoy identificando, ya es esto, y no funciona, ya, o sea, yo te digo, esta pregunta se le hicieron a una de estas profesoras y ella decía que eso es porque lo que en realidad te impulsa a tomar acción no es la mente consciente, que sería increíble que tú solamente diciéndolo en el consciente esté, sino que es tu subconsciente y que es ahí donde tú de verdad tienes que trabajar. Y yo me quedé, no, ya, es como que es demasiado que se hace. Pero me hizo mucho sentido porque es verdad que a veces, y esto es del día a día, entonces por eso, y ellas decían,
esto es un proceso de ser nuestra mejor versión hasta el último día de nuestras vidas. Y esto no es que va a pasar así porque queramos o no, y la mente produce millones de pensamientos al día y que está comprobado que muchos de estos pensamientos tienden a ser negativos. Entonces, que es súper bueno trabajar la parte consciente, pero que también hay que trabajar la parte del inconsciente, del subconsciente, porque es donde, quieras o no, ahí se forman como que las decisiones. Y por ejemplo, por supuesto, te podrás imaginar que la gente empezó a preguntarle, pero ¿cómo hago? Y ella daba recomendaciones desde grabarte un audio y escucharlo antes de dormir o escuchar un podcast, pero ¿qué piensas tú sobre este tema? Porque a veces de verdad tenemos todo así, todas las herramientas. Yo lo escuché, pero ya me pasó algo y por más de que yo sepa y no sé, pues y quiero escribir y quiero salir a trotar, pero como que algo no me termina de encajar. ¿Tú crees que sí es por esta parte del Del subconsciente? inconsciente. Sí, en terapia lo que haces cuando haces algo inconsciente, lo llevas al consciente, es como está sanado, un patrón, por decirlo Mm. así, ¿no? O está ya camino a una sanación. Y efectivamente, creo, también me manejo mucho con la teoría que tú mencionaste, de crear la realidad, que tenemos ese poder personal de poderlo realizar, cada uno en su ritmo. Y Ujú. efectivamente, pues ahí nos toca valernos de muchas herramientas sin desesperarnos. Esta es la clave, no desesperar, porque ya queremos, yo quiero ya esta nueva realidad en este momento, Ujú. pero hemos vivido con una mente tantos años, una mente que nos ha estado martillando con el mismo Ujú. pensamiento. De un momento a otro eso no se va a lograr. Entonces, aquí un ejercicio puede ser tomar un pensamiento. ¿Por qué yo suelo hacer esto de aquí? ¿Por qué? Ahí, en el por qué tú tienes muchas respuestas y vas llegando al origen también. Tienes que estar preparado y uno también tiene que decir, estoy decidida porque esto genera un cambio también. Y a veces no estamos preparados para los cambios cuando no te los imponen, sino es que quieren hacer de ti mismo o quieres tú lograr ese paso. Entonces elige una creencia. A ver, esta creencia me ha llevado constantemente a esto. ¿Por qué pienso así? Vamos a ver, ¿dónde inició? ¿En mi adolescencia, en mi niñez o en una experiencia que tuve ahora en mi etapa adulta que aún no lo supero? Ok, entonces voy a tomar cartas en el asunto. Puedes hacerlo de esa forma también. Estoy totalmente de acuerdo en que sea un complemento a todo este ejercicio, el de escuchar audios en la noche. Siempre, se dice que es muy bueno antes de acostarse a dormir o en la mañana, apenas te levantes, Ujú. porque tu mente no tiene tanta información, no hay tanto ruido mental, no hay ruido mental prácticamente. Entonces eso te ayuda a incorporar nueva información, es como que vas desplazando la vieja información, pero no es echarle tierrita al problema, porque si no, no sirve de nada. En algún momento de tu vida desemboca, o es con tu familia, o es con tu pareja, o es en cualquier ámbito de fuera de tu vida. Es llegar al origen, o sea, ¿por qué constantemente se llaman los patrones? Tengo este patrón en determinado ámbito de mi vida. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué lo estoy repitiendo? Entonces aquí ya cuando encuentras esas respuestas, cuando en el momento que tú dices, ya sé, estás al otro lado, digo yo, ya, ahí es cuando tú haces el inconsciente, lo haces consciente. Entonces es más Claro. fácil para ti manejarlo. Ya encontré la respuesta, ya sé por qué, es como un despertar. Y claro, a veces uno dice, y así he actuado toda mi vida, qué horror, qué vergüenza. Pero bueno, más bien, qué bueno que ya tienes las herramientas para poder hacer los cambios en la actualidad y esa realidad que quieres ir creando, la vas a hacer ya con mayor tranquilidad. Y como te dije hace un momento, lo clave es no entrar en esa desesperación. Me he leído todos los libros y hago esto y cumplo todas las recetas y sigo en lo mismo. Entonces, más bien indaga cuál es la habilidad que tú puedes cultivar. Quizás hay una habilidad o una capacidad o una creencia que todavía no está tan acorde a esta nueva realidad que quiero vivir en vida. Y de alguna manera sigo estancado en un pensamiento del pasado. Claro, por eso yo siempre digo que todos necesitamos un coach, un psicólogo, ya por suerte ya ese pensamiento obtuso, digo yo, que, ay, solamente si estás loco vas al psicólogo, ya mucha gente
entiende que no es así. De hecho, a mí me encanta, o sea, siempre tener un coach y tener un mentor y tener un psicólogo, porque no siempre es fácil que uno solo se dé cuenta, pero cuando viene otra persona y te hace la pregunta, no es que te dice qué hacer y te va a guiar, te hace una pregunta que ahí tú dices, sí, es verdad, ¿no? Desde ahí, como que te ayuda a identificar desde dónde viene este patrón, desde dónde viene esta creencia. Así que sí, yo Claro, sí creo que para salud mental todos, o sea, y como tú dijiste al principio, no esperar que estemos mal para buscar ayuda profesional, sino que sea parte de nuestra vida, el tener a alguien con quien tú de pronto puedas recibir una orientación, puedas aprender a canalizar tus emociones. Para mí esto es fantástico. claro, aparte que te ahorras también tantos malestares emocionales, ¿no? O sea, igual vamos a vivir situaciones preocupantes en algún momento, pero ya cuando tienes las herramientas, las vives, digamos, pasan por tu vida, pero ya no se quedan tanto tiempo contigo, ese problema, el conflicto, ya lo puedes soltar con más facilidad. Eso es lo interesante. Y los psicólogos también pasamos por un entrenamiento o me acuerdo que en la universidad veíamos una clase que se llamaba higiene mental. Siempre me llamó la atención esa materia, higiene mental, imagínate. Entonces, nosotros también necesitábamos estar bastante como coherentes, es decir, trabajar nuestros propios problemas, todos. Hasta para El poder ayudar a psicólogo, los demás, claro, yo también. Yo exacto, como coach necesito mi coach. Sí, obvio. exacto, o sea, es tan El importante. detox mental, me Sí, encanta. totalmente. Mafer, y ahora sí quiero hablar de la escritura, porque yo contaba que yo escribo y yo lo conozco con el journaling y me encanta escribir mis emociones, pero tú has puesto mucho sobre escritura terapéutica, o sea, yo no sé si aquí hay una estructura, ¿cómo podemos aprender más sobre este tema en algo corto que nos puedas decir? Porque yo escucho escritura terapéutica y yo digo, ya, pues no es simplemente como yo hago, cojo, escribo lo que quiera, sino que me imagino que tal vez, no, no sé, cuéntanos tú, ¿en qué consiste la escritura terapéutica y Ya, los bueno, beneficios? claro, para empezar, no es que tenemos que ser grandes escritores y saber de literatura. La escritura terapéutica es para todos. Bueno, por supuesto, si te gusta escribir, pues hay personas que dicen, no, escribir no es lo mío, está bien, hay otras técnicas, pero si Ujú. te interesa el tema, lo que hace, lo que te lleva a la escritura terapéutica es que te da consignas. No es que me siento a escribir cualquier cosa o cualquier pensamiento. Tiene una consigna, una pregunta, una reflexión que te lleva a hacer como un ejercicio y ese ejercicio te lleva a una introspección. Eso es así, de una manera bastante rápida, te puedo comentar lo que es la escritura terapéutica, que a mí me encanta combinarla con la creativa, que es otro tema, pero me parece fascinante hacer una mezcla de lo uno con lo otro. Porque la creativa, en cambio, te activa bueno, como dice la palabra, tu parte, la creatividad que muchos de nosotros a veces lo vamos bloqueando con el tiempo. Cuando tú estás más creativo, no es que tienes que estar bien, dedicado a la rama, pero te vuelves más activo en el proyecto en el que estés, en tu propósito de vida, en lo que te estés desenvolviendo. Te animas, porque vas rompiendo ciertos estereotipos. Bueno, ya, porque en la escritura terapéutica o la creativa, el papel no te va a ver y no te va a juzgar, porque a veces nos Ujú. censuramos. No, qué vergüenza, no quiero poner esto de mí. O sea, la idea es no editar. Y tú viendo lo que escribes, ya se convierte como un espejo para ti. Ok, entonces con las palabras son más rápidas. Yo en el papel puedo ir como modificando lo que tú hablabas, quiero una nueva realidad, entonces perfecto, voy a empezar a descubrir por qué he actuado de determinada manera, y no solamente lo malo, ¿no? También vas descubriendo eh, te vas descubriendo a ti, o sea, todas esas facetas fructíferas que las tenemos y que por los problemas se pueden quedar en pausa. Entonces, esto te ayuda a ver como un antes y un después con la escritura terapéutica. Puedes volver a editar, es decir, esto no me gustó o esto me pasó en un momento de mi vida, ya no lo quiero repetir, ok, entonces los ejercicios te llevan a eso. Es un tipo de introspección, pero escribiendo. Me encanta. Y bueno, este podcast que lo estamos grabando unas semanitas antes, que va a ser publicado en diciembre, ya estamos por terminar noviembre, sé que está dentro de tus planes
tener una guía, ¿verdad? De escritura terapéutica. Ojalá cuando la escuchen puedan correr al Instagram de Maffer y descargarla. Es la idea, Sí, ¿no? Que esté en es un, diciembre. exacto, es una guía que se llama Creando Caminos de Bienestar, es una guía de escritura terapéutica, tiene algunos ejercicios, reflexiones, además incluye unas fotos mías porque también me gusta la fotografía, para que el lector se pueda inspirar, porque la idea de escribir también es inspirarte, con la fotografía, con música de fondo. Bueno, eso ya depende, es como una cita con uno mismo cuando quieras Una hacer tus velita ejercicios. Sí, aromática. exacto. Y en diciembre espero ya tener, es una guía que va a ser descargable, gratuita. Y bueno, pues las personas que estén interesadas en el mundo de la escritura terapéutica, pues encantados que lo puedan descargar y puedan practicar sus ejercicios. Sí, corran al Instagram y de paso, por favor, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes para que Claro, puedan ver todo ese contenido de valor y esta guía que muy generosamente nos estás compartiendo. sí, en Instagram me pueden ubicar como fernandavaquerizo.ps, PS es de psicóloga. Ahí me pueden ubicar y voy a estar publicando constantemente temas de salud mental, de relajación, cómo afrontar las tensiones de la vida, también la escritura, sobre escritura terapéutica, la asertividad. Hace poco estaba hablando sobre la asertividad, cuán importante es, ¿no? Porque podemos tener un mensaje grandioso, pero si no sabemos cómo decirlo, nuestro mensaje no será escuchado. Así Hace es. poco Igual les voy estuve a poner conversando de ese tema. en la descripción, les voy a poner las redes de María Fernanda. Muchas Y María Fernanda, ya gracias. para ir cerrando, la verdad es que ha sido súper enriquecedor. Es más, me doy cuenta que creo que ya tenemos más de media hora. Normalmente los episodios duran media hora, pero está genial y este tema yo pienso que nos da, pero para muchísimo más, porque dices Sí, tantas cosas que de verdad, o sea, es que es algo del día a día, es algo real, es algo que nos pasa a todos, queramos o no. O sea, todos en algún momento tenemos un problema y nos ponemos a pensar o pensamos de más o no sabemos cómo canalizar. Entonces yo sí pienso que es un tema que nos sirve a todos. Cuéntanos para ir cerrando si tienes algún taller programado para el próximo año o si nos enteraremos ya en tus redes cuando te empiecen a seguir. sí, el próximo año tengo 2 talleres que los voy a realizar. Uno es sobre ejercicios para conectarnos con el presente, por ende, de aprender a relajarnos. Y el otro está relacionado a lo que acabamos de hablar de escritura terapéutica y escritura creativa. Lo máximo, ya saben, para empezar el 2023 con las mejores vibras y la mejor energía, Sí, en un espacio seguro y acompañados de un excelente profesional. Mafer, querida, sí. muchísimas gracias, de verdad ha sido un tiempo súper enriquecedor. ¿Algún mensaje Gracias a final que ti. quieras dejarle a nuestra audiencia? Bueno, la salud mental es una prioridad para nosotros, tener un espacio para cada uno es sumamente importante, así sean unos minutos al día, no tiene que ser media hora o una hora, unos minutos que te dediques a ti va a ser un cambio muy grande en tu vida. Muchísimas gracias, ya saben, a sintonizar contigo. Me encanta esa frase. Nos Gracias, vemos Vivi, en otro gracias. episodio. Gracias, Mafer, un besito. Un abrazo, gracias.